El congestionado cruce entre la avenida del Puerto y la calle Serrería constituye el inicio de nuestro recorrido, que a través del puerto de Valencia y la Malvarrosa nos llevará hasta el Cabanyal, para presenciar el traslado del Cristo del Salvador a la playa. Un recorrido breve pero intenso que incluye uno de los actos más originales de la Semana Santa Marinera de Valencia, y al que, si queréis, nos podéis acompañar. Para evitar los cortes de tráfico provocados por las procesiones, rodeamos el Cabanyal por el carril bici de los Tinglados del puerto y seguimos por el Paseo de la Malvarrosa. Entramos en el Cabanyal por el peor sitio, aunque el barrio ha mejorado mucho desde que no está amenazado de derribo. Al llegar a la calle de la Reina, arteria principal, nos percatamos de que hemos llegado tarde. El acto religioso ya se ha celebrado y las tribunas están vacías. No obstante, podemos ofreceros un resumen de años anteriores que incluye el traslado del Cristo del Salvador hasta la playa, la oración y el lanzamiento de una corona de laurel a las aguas en recuerdo de los pescadores fallecidos en el mar. Como homenaje a los marineros muertos, a toda la gente que ha muerto en el mar, se va a depositar la corona de laurel. No nos conformamos con la situación, así que nos lanzamos a buscar al menos el regreso del Cristo, al que acabamos localizando en una de las calles adyacentes, que rebosa de ambiente cofrade. Cargar con el Cristo a pulso no es tarea fácil, lo que nos permite adelantar la procesión entre la multitud que la acompaña y ofreceros estas bellas imágenes, para las que dejamos el sonido ambiente. Dejando atrás el Cabanyal, engalanado para la ocasión, nos dirigimos de nuevo al puerto, donde daremos una vuelta por los Tinglados y la parte más antigua. Antes de despedirnos de la fachada marítima valenciana, que ha sido un placer recorrer, nos paramos a tomar una cervecita en el Rocafull, que nos la hemos ganado, esperando que vosotros también hayáis disfrutado de la visita. Goodbye.